historia, ¿no? Y ponerle un poco de humor. Hoy es el Día del Humorista en la Argentina. Y es el Día del Humorista por un personaje muy querido, muy especial. Hoy el Día del Humorista celebra los 81 del nacimiento de Roberto Fontana Rosa. Un gran crédito de la historia de Rosario. En Rosario nació el Che Guevara y en Rosario nació Alberto Olmedo. En Rosario nació Fito Páez. En Rosario nació el autor de esta canción, Lalo de los Santos. En Rosario nació Lionel Messi. Y en Rosario nació César Luis Menotti. Y nombré a propósito uno de Rosario Central y otro de News, porque la lista sería interminable. A Roberto Fontana Rosa le gustaba decir con humor, el Día del Humorista, el humor de Fontana Rosa. Que como Rosario no tiene un lindo paisaje, no queda otra cosa que el fútbol y las minas. Y se trata de un rosarino notable porque se quedó a vivir en Rosario. El resto de los que mencioné en general buscaron nuevos horizontes, hicieron de Rosario uno de los temas de su vida, pero no se quedaron. Fontana Rosa se quedó, mantuvo las costumbres un poco pueblerinas de una gran ciudad, el café, los amigos, el asado, el fútbol, el fútbol, el fútbol. La mesa de los galanes, ya el humor para designar una reunión de hombres, ninguno de los cuales era demasiado galán. Y ese culto a la amistad que lleva a que en días como estos, mucha gente, Joan Manuel Serrat en Barcelona, por ejemplo, o en cada actividad que le propongan vinculada al propio Fontana Rosa, diga presente. Fontana Rosa, el que durante mucho tiempo fue el colaborador fantasma, o más o menos fantasma, del humor de Lelutier. El que escribía guiones, frases, remates, sketches. Por eso el grupo humorístico musical estrenaba siempre los espectáculos en Rosario. Era una forma de agradecerle a Fontana Rosa, de pisar su propio territorio y de explorar cómo funcionaba allí en una ciudad tan vinculada al humor. El asunto es que el papá de Boogie el Aceitoso, una burla al policial negro estadounidense, y de Inodoro Pereira, una reflexión sobre la literatura gauchesca argentina, se convirtió con el paso del tiempo en un gran escritor, en un escritor de cuentos muy interesantes e importantes que en general ni siquiera terminaba del todo, sino que entregaba a su editor Daniel Divisky. Y mucha gente no notaba que muchas veces Fontana Rosa escribía como relata el fútbol Víctor Hugo Morales, con una especie de léxico futbolero o de síntesis de radio, porque la radio era tan importante en su vida como el fútbol, y eso es mucho decir. Es un caso extraño del escritor que se consideraba más influido por el gráfico que por Jorge Luis Borges. Y la verdad es que siempre buscaba la risa del otro. Y por eso le agradecemos tanto su presencia en este mundo. Y a su vez sentía como una especie de necesidad fisiológica de dibujar. Quiso el destino que una enfermedad, ELA, empezara a inmovilizarle primero una mano y luego un brazo, y al final de su vida ya no podía dibujar, lo que no significaba que no creara. Dos amigos dibujaban sus personajes, él seguía imaginando. La enfermedad se le declaró en el 2003. En el 2004, sin que se notara, habló en el Congreso de la Lengua ante una aldea mundial y ya la portaba. En el 2006 llegó la silla de ruedas. En el 2007 se fue de este mundo con apenas 62 años. Él consideraba que su prestigio literario era una especie de broma de la crítica. En el año 2003, el mismo año del diagnóstico a la enfermedad, Roberto Fontana Rosa, como escritor, fue invitado al programa Los Siete Locos, Cristina Mucci. Y ahí
cuentan la historia de que a él le gustaba escribir, pero después su repercusión, es el audio 5 de la lista, es que la crítica, porque lo quería como humorista, fue generosa con él. Es una forma humorística de decirlo. No me martiriza el escribir, porque creo que en líneas generales, por límites autoimpuestos, yo no hago demasiada catarsis con mi literatura. Trato de escribir cosas que me diviertan y que diviertan a la gente, que pueden tener semblanzas de cosas que yo leí que me divirtieron. Sí. Yo quiero escribir aquello que me divirtió y que me entretuvo. No tenés esas pretensiones de la novela. Es que no son pretensiones. Por ahí hay gente que necesita realmente volcar algo personal muy duro. Sí. Y bueno, por eso mismo casi siempre consiguen cosas de más profundidad que las que hace uno. Pero en lo que respecta a la crítica, siempre fue muy generosa conmigo. Sí. Muy generosa. Sí. Pero también puede ser de que yo no puse muchas expectativas, ¿viste? Porque siempre las decepciones están ligadas a las expectativas, ¿no? A más expectativas, decepciones más grandes. Yo, primero que me preocupa, me gusta, me divierte, le presto mucha atención, pero no tengo mucho tiempo para escribir. Yo primero tengo que solventar... Ya llevas escritas una cantidad de libros considerable. Claro, pero yo lo que primero tengo que solucionar es la entrega de material. Claro, tu trabajo primordial, el que te da de comer, etcétera. Eso es lo que yo tengo que prestarle atención, y lo hago de buen grado. Sí. Cuando tengo tiempo y algo más o menos armado, preparado, entonces me pongo a escribir. La entrega de material era nada más y nada menos que la tira en la contratapa del diario Clarín de todos los días. Un trabajo exigente. Hay que dibujar, hay que basarse en la actualidad, hay que ir adelante, hay que renovarse, a veces hay que dialogar con los editores. Ese asunto que era un trabajo, él cobraba un sueldo para hacer estrictamente eso. Pero Fontana Rosa encontró una manera muy ganchera de proceder. La forma de titular, la forma de iniciar. Hay un cuento suyo que empieza "puto el que lee". Y entonces, ¿quién nos sigue leyendo? Y resulta que eso es un graffiti encontrado en un baño, en un lugar, pero cualquiera está enganchado. ¿Leyeron o vieron alguna de las adaptaciones a la industria audiovisual el cuento que se llama "El mundo ha vivido equivocado"? Si tenés un rato te explico por qué el mundo ha vivido equivocado, pero mejor ir rumbo a Fontana Rosa. Su participación en noviembre de 2004 en el Congreso de la Lengua, lo invitaron a hablar 5 minutos. La Real Academia de la Lengua Española, en una actividad destinada a maestros y docentes en Rosario. Fue aquel congreso en que Néstor Kirchner llegó tarde junto a Cristina Fernández de Kirchner en un helicóptero a Rosario, y el rey de España, que abría el congreso con él, se quedó esperando, se retiró, volvió. Tal vez fue a propósito, fue un gesto plebeyo frente a la realeza. Pero todo eso se diluye en el tiempo. ¿Quién recuerda las ponencias de los otros escritores en el Congreso de la Lengua? No se lleva el tiempo la muy jocosa participación de Roberto Fontana Rosa. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. A veces hay periódicos que ponen "el senador fulano de tal envió a la M a su par", y ponen punto suspensivo. La triste función de sus puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra
mierda, también es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mieldad. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje, que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora que lo escucho y recuerdo aquella repercusión, ese momento en el Congreso de la Lengua, recuerdo que en este mismo año yo grababa un programa de televisión llamado Polifacético. Fontana Rosa vino especialmente desde Rosario un viernes para una grabación que en la lógica del programa eran programas de media hora. Producíamos durante 2 horas de alquiler de un estudio en el barrio de Colegiales, de tal manera que grabamos 4 programas en una sola jornada con 4 invitados distintos. Los invitados de aquella grabación eran Diego Capusotto, Gerardo Romano, Claudio Morgado y Roberto Fontana Rosa. Y Fontana Rosa, que era el cuarto en la escala de grabaciones, ocupaba la última media hora, llegó primero que todos. Cuando llegó tan temprano al estudio, con un bolsito, muy tranquilamente, ya portaba la enfermedad, por lo cual tenía inmovilizada la mano izquierda. Le dijimos que se fuera a tomar un café, que hiciera un poco de tiempo, que teníamos otros invitados, y él dijo, no, yo ya soy consciente, pero mejor que tomar café, me quedo mirando las entrevistas. Yo soy fanático de Capusotto, me encanta Capusotto. Estaba Morgado, me encanta que esté él acá. Yo me quedo mirando, tranquilos, no se preocupen por mí, y se quedó 1 hora y media de grabaciones ajenas, mirando muy humildemente, sin que nadie lo reconociera, ahí sentadito en un costado, en la oscuridad de un estudio de televisión, donde después iba a brillar con su talento para narrar, y para contar, y para decir cosas. Era alguien que no parecía Fontana Rosa, sino el hermano modesto del propio Fontana Rosa. Y eso no es tan frecuente en este mundo. Tal vez era su temperamento de siempre, tal vez era una educación al respecto. Aquí, Roberto Fontana Rosa hablando sobre el humor o sobre su forma del humor. El humor invariablemente tiene un atractivo y un gancho, te diría, que lo hace muy fácilmente repetible, ¿no? Yo lo veo a través de que si a mí me cuentan un buen chiste, inmediatamente uno se lo cuenta a una gran cantidad de personas. Eso le da una posibilidad de expansión mayor que las que pueden tener a veces las noticias sencillas y sin humor. Entiendo que en líneas generales hay una buena ejercitación de humor, pero claro, cuando nosotros decimos los argentinos, más que nada hablamos del personaje urbano, ¿no es cierto? Somos muchos millones de personas, pero pienso que sí, que hay una ejercitación de humor y eso se mantiene o con el tiempo se va cultivando. Tal vez perteneció a una generación, la misma de Osvaldo Soriano, la misma de Eduardo Galeano, entre otros escritores como Juan Sasturain, que educados en la lógica de los años 40 y 50, miraban el fútbol, la historieta, el cómic como parte de la cultura. No hacían una división entre los libros presuntamente serios, la educación formal, el entretenimiento y la cultura popular. Y después gestaron al respecto una obra. Si Fontana Rosa estuviera aquí con nosotros, diría, che, hablemos de fútbol. ¿Y cuándo hablamos de fútbol? Porque veían el fútbol el mundo. No veían el fútbol un entretenimiento de masas, simplemente un deporte, sino una metáfora posible de la sociedad. Y hay que haber avanzado mucho en la elaboración de pensamientos para
llegar a esas conclusiones. Sé que hay un montón de gente que cree que el fútbol es solo alienación o solo entretenimiento de gente estupidizada. Y la verdad que tal vez la gente estupidizada es aquella que no ve en una expresión tan grande de la cultura popular y del arte popular como el fútbol. Maradona sería el ejemplo que terminaría cualquier discusión, un universo posible de belleza, de conquista, de duelo entre clases sociales, un mundo que vale la pena explorar. En el programa Los Siete Locos, en el 2003, Fontana Rosa planteando que el momento de crisis, cuando las papas queman, tal vez sea el mejor momento para el humor, porque el humor debe ubicarse, debe ser en contra de alguien. ¿Cuáles fueron las épocas que más te inspiran para trabajar? Que no necesariamente son las mejores ni las peores. No, al contrario, te diría que para todo el periodismo en general, las épocas de crisis son muy propicias, porque hay una efervescencia, está lleno de noticias, pero para el humor de comentarios. También. Y claro, porque el humor casi siempre trabaja en contra de algo. ¿Viste? Es muy difícil hacer humor elogiando. Entonces, cuando hay crisis, que en nuestros países, digamos, emergentes, estos 30 años, es permanente la crisis, entonces siempre hay mucho material sobre el cual trabajar. El problema, y este es un tema que apareció en estos últimos años tan difíciles, al menos en mi caso, es cuando esas crisis ya se transforman o están limitando la tragedia, ¿no? Claro, entonces, ahí cuando es guerra de Malvinas, cuando es atentado a la AMIA, cuando es atentado a las Torres, uno no sabe dónde ponerse y desde qué lugar ponerse y cómo manejar un producto que tiene que ser humorístico sin lastimar, sin herir, sin aparecer como que uno se está riendo de la tragedia, ¿no? De la desgracia. ¿Y qué te pasó, por ejemplo, en la época de la dictadura? Porque hay humoristas que dicen que las dictaduras los estimulan para trabajar, buscándole la vuelta, ese límite entre... Y otros que Quino mismo dice, a mí no. No, porque por más que le busques la vuelta, hay una cantidad, o como se dio acá en la última dictadura militar, una cantidad de temas que directamente están prohibidos en absoluto. Bien, claro. Entonces, eso te limita mucho, te empobrece mucho, te va dejando dentro de un corralito donde zafás con, el fútbol, con la frivolidad, con ese tipo de cosas. Pero estás muy limitado. Estás muy limitado. Después es cierto que posiblemente la actividad de los censores se va relajando lentamente, entonces van dejando filtrar algunas cosas. ¿Qué fue lo que capitalizó y muy bien la revista Humor en determinada época? ¿Me entendés? ¿Vos hacés eso de, por ejemplo, qué sé yo, hasta yo cuando hablo por teléfono hago dibujitos? ¿Vos hacés dibujitos todo el tiempo por la vida? No, posiblemente antes más, en los bares, por ahí, dibujando en las servilletas de los bares, que son bastante propicias por el simple hecho de que están ahí, no porque el papel sea bueno. Generalmente se hacen grumos y se mancha, etcétera, etcétera. Pero era como un hábito. Yo creo que en ese aspecto, todos, cuando digo todos, me refiero más bien a los amigos, que sea el Negro Cris, Caloi, teníamos como una cosa compulsiva, ¿no? Por el dibujo. O sea, era juntarse y dibujar y estar permanentemente mostrándose. Juntos, entre ustedes, hacían cosas y las pasaban. Pero no que te diría que nos habíamos reunido para eso, sino cuando estábamos en boliche o en la casa de alguien, y era como muy frecuente el asunto de dibujar. A mí eso un poco se me ha pasado. Pese a que tengo siempre una necesidad como fisiológica de dibujar, ¿no? Haciendo siempre la salvedad de que no me considero para nada un gran dibujante. Creo que soy un dibujante correcto. Todos los humoristas dicen lo mismo. Quino, cuando estuvo acá, Quino también dijo, yo dibujo tan mal, dijo Quino. Es que con el Quino por ahí hemos hablado mucho de eso y uno se acompleja, o nosotros nos acomplejamos al lado de algunos otros, ¿viste? Siempre mencionamos a algunos colegas que realmente son muy virtuosos. ¿Cómo quién, por ejemplo? El Negro Cris es muy virtuoso.
muy virtuoso en lo que es la facilidad de línea, de expresión. El Menchi Sabat, por ejemplo, Nine, ¿viste? Son tipos que en parte te entusiasman y en parte te desalientan, porque joder, sí, no voy a poder dibujar nunca como este. Ahí tienen un ejemplo de la modestia o la ubicación de Fontana Rosa. Esta es una canción de Javier Suárez llamada Ángel de Papel. Un negro sol se posa en las ventanas de Rosario.